El Gobierno central contabiliza que la Iglesia Católica inscribió a su nombre por primera vez 20.014 templos o edificios de culto y otros 14.947 terrenos solares y viviendas entre los años 1998 y 2015. Son bienes inmuebles inmatriculados tras la reforma de la ley hipotecaria impulsada por el Gobierno de Aznar. El actual Ejecutivo ha enviado el listado al Congreso, tal y como solicitó, y abre así la vía a posibles reclamaciones sobre la titularidad de miles de estos bienes que la Iglesia registró a su nombre. Que hay bienes claramente dedicados al culto y a la educación y que hay bienes inscritos que nada tienen que ver con eso. La decisión de cada posibilidad primero de investigación y de reconsideración y en algún caso los que puedan estar sometidos a litigio. Aquí en Aragón la Iglesia registró a su nombre 2.054 inmuebles durante los 17 años que estuvo vigente la reforma hipotecaria del primer gobierno de José María Aznar. En el listado entregado por el Gobierno, Ana Cabero, no aparecen edificios tan emblemáticos como el Pilar o la SEO de Zaragoza. Porque esos se inmatricularon mucho antes, en la década de los 80. Inmatricular significa que cuando un bien no está en el registro con nombre de nadie, no está registrado a nombre de nadie, alguien lo registra a su nombre por primera vez. Y eso es lo que hizo el entonces arzobispo de Zaragoza, Elías Llanes, el 5 de abril de 1988 con la SEO y el Pilar. Años más tarde, el Ayuntamiento de Zaragoza reclamó la propiedad pública, pero finalmente el Gobierno del Estado dio la razón a la Iglesia. No sucede lo mismo con esta iglesia en la que nos encontramos, San Juan de los Panetes. Fue declarada Monumento Nacional en plena Segunda República en 1933 y no estaba inscrita a nombre de nadie. Sí que se inmatriculó, lo inmatriculó el arzobispado en el año 1989. Sucedió lo mismo desde el Ayuntamiento, se reclamó la propiedad pública y ahí sí que Dirección General de Patrimonio dio ya la razón y ahora sí que es de titularidad pública. En Aragón hay 2.054 templos, fincas o cementerios que la Iglesia registró como propios entre 1998 y 2015, solo con un documento expedido por ella misma. La mayoría se concentran en Huesca, más de 1.200, y los menos en Zaragoza, 317, porque muchos edificios de esta provincia se inmatricularon en los años 80. Esta potestad de la Iglesia viene de la ley hipotecaria de 1946, pero ahí no incluía lugares de culto, aunque se hacía, y en 1998 se redacta una ley que lo permite. Lo que hace Aznar es ampliar la potestad a los templos de culto, que estaban prohibidos, porque los templos de culto, ya hasta el dictador Franco, los considera de dominio público, que son de todos, pero no son de nadie, y entonces no accedían al registro. Esa norma se cambia en 2015, por eso el listado hecho público solo incluye las inmatriculaciones de esos 17 años. Desde el movimiento laico piden una ley que las anule. La vía judicial es complicadísima porque ha habido una inversión de prueba, entonces parece que los bienes son de la Iglesia cuando no deben ser de la Iglesia. Y entonces pueden ser litigios muy costosos, muy largos. Entre los bienes inmatriculados en Aragón se encuentran la Catedral de Albarracín, la Colegiata de Alquézar y hasta un restaurante anexo a la Catedral de Roda de Isabena. La misma situación, pero a la inversa, la encontramos en la ermita de Nuestra Señora de Ayerbe. Hoy la Audiencia Provincial de Huesca ha dejado visto para sentencia el juicio por la propiedad de ese templo. La diócesis de Huesca reclama esa propiedad, pero el ayuntamiento argumenta que son ellos quienes la han mantenido durante años. El obispado de Huesca quiere demostrar ante el juez que esta ermita le pertenece. De gran valor patrimonial, destaca por sus valiosas pinturas murales del siglo XVIII. La diócesis argumenta que tiene documentos que demuestran su propiedad. En un registro de bienes del ayuntamiento aparece a nombre de la parroquia. En los registros de la parroquia, desde hace cientos de años, aparece a nombre de la parroquia. En el último inventario que se ha hecho por la Diputación General hace muy poco tiempo de bienes muebles de la Iglesia Católica Aragonesa aparece a nombre del Obispado. El Ayuntamiento de Ayerbe no está de acuerdo. Aseguran que la ermita aparece en su inventario municipal desde finales de los años 70 y que han sido ellos los encargados de mantenerla y conservarla. Ayuntamiento que ha sido un inmueble de titularidad municipal que era del pueblo y así se ha sentido y que en ese sentir y en esa conciencia de que era un bien de titularidad municipal, pues el ayuntamiento ha venido haciendo actos de dueño desde el año 1979. Afectada por los desprendimientos, la ermita se reabrió después de 5 años tras una inversión pública de más de 160.000 euros.